Perfecto. Perfecto. Y lo mismo va para todos los alumnos, ¿no? Es decir, esta materia tiene, no sé si puedo decir infinitos aspectos, y a medida que sigue pasando el tiempo, siguen apareciendo cositas que uno tiene que seguir profundizando. Y bueno, la van a aprender en la medida que la sigan pensando y que las dudas que tengan las consultan, las piensen primero, las consulten después. Las piensen, las investiguen a través de toda la bibliografía que hay y después las consulten. $85, ahí. 90. Ah, claro. Le presté el iPad a mi mujer y me desconfiguró el Meet. No puedo ver. A ver, alguien hágame un favor, escriba algo en el chat. Es muy interesante lo que dice Maylin. Sí. Está bien, lo veo. Lo veo. Bueno, en 3 minutos largamos. La termodinámica es para los que corren los termos. Son los termos en movimiento. Bien. Profe, mientras esperamos, ¿qué puede decir cómo va a afectar la industria esta devaluación encubierta del dólar? Yo te digo rápidamente que están paralizadas las inversiones. Absolutamente. Hay muchos proyectos que dependen, sobre todo en minería, de inversiones que vienen de afuera, porque la Argentina no tiene capital. Y si bien Cauchari empezó a funcionar, aparentemente, eso escuché, la planta solar de Cauchari, lo cual es una muy buena noticia, va a costar mucho tiempo, va a ser muy largo el periodo de repago de ese proyecto. Ese es un crédito en dólares que hay que devolverlo en dólares. Claro, el problema que tiene Cauchari es que tiene las tarifas eléctricas, el MEM, en realidad, Camesa, ahora está obligado a hacer todo contratos en pesos y no en dólares. Entonces la capacidad de repago que tiene Cauchari ahora cobra en pesos, digamos, y tiene que pagar en dólares. Ese es el tema. Bueno, la inflación, la devaluación. Está produciendo, pues ya este gobierno no le creo nada ya. En general a ningún gobierno se le puede creer nada. Es conveniente no creerle nada a nadie en eso. En general los que están en la parte gubernamental es la gente que no trabaja, que no le gusta hacer política, pero que no aporta a la producción, que no genera riqueza, que eso es, bueno, eso acá en la Argentina está aumentado, ¿no? A ver, para hacer específicamente la pregunta de ahora del dólar, en principio las industrias que están actualmente produciendo no se mueven por dólar blue, no existe eso, se mueven por dólar oficial, ¿sí? El tema es cuando empiece a cambiar el dólar oficial. ¿Está? Claro. Y vos tenés dos tipos de industrias que se van a ver afectadas de una u otra manera. Aquellas que
tienen que importar un montón de insumos que no se producen en el país, entonces un aumento del dólar oficial te complica mucho. Del dólar o de las trabas de importación. ¿Sí? Claro. Te complica mucho para poder producir. ¿Sí? Aquellas industrias que van asociadas, ¿no? Las trabas de importación con el dólar va asociado eso. Y obviamente, claro. Y obviamente. Sí. Y aquellas industrias que tienen un mercado de exportación o que tienen productos que se comportan como quasi commodities, un dólar más alto las protege un poquito más. ¿Sí? El mayor problema hoy de todo eso es que no hay reglas claras. O sea, no hay forma de poder predecir ni planificar nada en el corto plazo siquiera. Es decir, hoy yo estuve en una reunión de directorio en donde realmente se decidió ver el día a día. O sea, resolver los problemas que te van apareciendo a la semana siguiente. Es así. No se puede buscar de predecir qué va a pasar dentro de 15 días, 20 días, dentro de un mes. No hay manera de saber. Entonces, eso es lo que decía el doctor. Primero, eso espanta a cualquier inversor, ¿no? Es decir, si uno busca traer capitales de algún lado, ni siquiera externo, incluso de interno, asusta muchísimo. Es decir, poner dinero en algo que no saben que ni siquiera se puede planificar, nada. Es complicado. Es complicado. Más allá de la oferta, la demanda que pueda haber, si hay caída de consumo, por la pandemia, por todo eso, el punto es que hoy, la verdad que proyectar un cash flow a los próximos 6 meses es hacer futurología, por donde lo miren. Y hablando de la pandemia, es alejar la vacuna aún más. No sabría decirte eso. Pues la vacuna va a venir en dólares. Bueno, pero eso, la vacuna seguramente creo va a ser manejada oficialmente por los gobiernos, no, privadamente no lo vas a conseguir tan fácil primero, ¿no? Me parece. No, también por organismos internacionales, o sea, no creo que nadie pueda hacerse el loco de querer lucrar exageradamente con eso, ¿no? Sí, no podés enganchar, además, no deberías, uno nunca sabe, no deberías enganchar la parte, digamos, la política cambiaria a una situación de salud. La verdad que eso no. Bueno, ahí había una pregunta que decía, ¿y por qué los ingenieros no se involucran en la política? Porque alguien tiene que trabajar. Exacto. La respuesta es muy simple. Es muy simple. Nadie podría vivir en este país. Alguien tiene que por gente que trabaja. Por los que generan proyectos, por los que dirigen proyectos, por los que ejecutan los proyectos, que son productivos, que son generadores de riqueza genuina. Una pregunta personal, o sea, la respuesta es personal. ¿Para ustedes, Mauricio Macri es ingeniero? No sé, yo no puedo evaluar profesionalmente, no lo puedo evaluar si es ingeniero, no sé cómo se movió, no conozco en detalle su... Sí, no sé. Claro, porque creo, no sé si será verdad, el padre participó con mucho dinero en la construcción, en la fundación de una universidad privada. Entonces le dieron un título, supuestamente que no puede ejercer, pero tiene el título, entonces no sé qué tan cierto será eso. A ver, la realidad es que carreras como la ingeniería química o la ingeniería industrial y todo eso, en realidad, a ver, yo les digo, en toda mi carrera profesional en la actividad privada, nunca me pidieron el título. O sea, puedo ejercer o no como ingeniero, como quieran, digamos, pero este tipo de carreras está más vinculado a ver, una cosa es que uno se ponga un consultorio y diga, soy médico y no lo seas, en donde no estás habilitado para ejercer, pero en el caso de los ingenieros que están directamente vinculados, hay profesiones en donde ustedes como ingeniero industrial o ingeniero químico no se van a habilitar un consultorio a decir,
Soy Oscar Sacur, ingeniero químico, espero que me llegue el cliente. Si quieren, háganlo. ¿Qué quiero decir con esto? De que la habilitación para ejercer depende de cómo uno se desarrolló profesionalmente. No sé si me entienden lo que les quiero decir. ¿Sí? Sí, hubo mucha gente que sin llegar a recibirse de ingeniero fueron realmente Muy buenos generadores. profesionales. El Bertil Kinga, por ejemplo. Sí, claramente. No se recibió y era una estrella, ¿no? En la minería pasa mucho eso, porque los chicos se van a hacer su PPS con tercero, cuarto adentro, y las empresas lo tantean, lo ven que son muy buenos, y le dicen, mira, quédate y hacete cargo de un turno. Es un problema ese, ¿eh? Sí, justamente eso le iba a contar. ¿Por qué? Porque el chico se queda como jefe de turno con las responsabilidades de ingeniero, tareas de ingeniero, pero a la hora de cobrar es un peón más. Sí, no tanto por ese lado, porque muchas industrias privadas no pagan título en realidad, pagan funciones. El problema más que nada es que es al revés. Empiezan a cobrar bien, se sienten cómodos haciendo lo que les gusta y no se reciben. Claro, sí, ¿por qué? Porque están tan atareados que O están atareados o están cómodos, sentarse a rendir un final es imposible. o están felices en lo que están haciendo. Ojo, le pasa mucho. Yo tengo un par en la fábrica que lo tengo que andar presionando para que se terminen de recibir porque cobran bien, o sea, ya cobran como ingeniero, saben de que si se reciben, por lo menos en la mayoría de industrias privadas no van a cobrar más, a no ser que suban de responsabilidades de función y no se reciben, no quieren, digamos, no están motivados para recibirse. Claro, pero creo que a la hora de presentar un informe técnico, un pedido de inspección, hacer una asesoría o poner consultoría. Eso es otra cosa, claro, cuando salís de ahí sí necesitas el título. Por eso es un problema. Bueno, largamos 113. Bueno, gracias por compartir estas experiencias, profe, porque fuera de lo que es la termodinámica, estas charlas también ayudan mucho. Sí, O sea, nos va abriendo el panorama. El problema es que nosotros hablamos demasiado y después ya no tenemos tiempo para dar las clases. Nos entusiasmamos. Sí. No me hagan hablar. Profe, arranque nomás con la clase, por favor. Que me quedo sin datos. Arranque nomás con la clase, profe, por favor, me quedo sin datos. Largamos. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen, como siempre. Empezar a grabar. Hasta ahora hay cosas que quieran ver. No estás grabando todavía. Todavía no estoy grabando, por eso pregunto las consultas. Ah, está bien. Bueno. No hay, vamos obviamente a repetir, a retomar. Ahí comienza la grabación. Y comienzo. Bueno, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen muy rápido de lo que estuvimos hablando en la última clase pasada. Respecto a, fue prácticamente una introducción informal, digamos, del tema máquinas térmicas, que es uno de los temas más importantes de esta parte de la termodinámica, ¿no? Si ustedes recuerdan, lo que habíamos dicho era, el primer planteo que habíamos hecho era si uno podía convertir en dos subsistemas aislados, si uno podía convertir primero todo trabajo en calor. Y la respuesta que habíamos arribado, la conclusión, era que sí, que efectivamente convertir todo trabajo en calor, siempre hablando de dos subsistemas que están interaccionando aislados del resto, ¿no? Era totalmente posible, ¿sí?
Es decir, si yo tenía un eje rotando, lo frenaba, convertía todo en calor, no hay problema. Estaba el ejemplo que habían dado ustedes mismos de la estufa cuarzo. Estoy convirtiendo trabajo eléctrico en calor casi con un 100% de eficiencia. El problema sucedía cuando analizábamos la inversa. Es decir, si de una fuente o de un sistema que me está entregando calor, yo podía convertir todo ese calor, ¿sí?, sin que otro sistema externo me ayude, si yo podía convertirlo totalmente en trabajo. Y la respuesta venía, si ustedes recuerdan, por el lado del segundo principio, el análisis de la variación de entropía del sistema compuesto, ¿sí? Y cuando nosotros pretendíamos convertir todo ese calor en trabajo, sin que nadie más me ayude, resultaba un sistema compuesto con una variación de entropía durante el proceso que es menor que cero, por lo tanto se transformaba en un proceso imposible de realizar, ¿sí? O sea, ya de por sí, el segundo postulado, o el segundo principio, como quiera, ya me impone una restricción a cuánto puedo convertir en un sentido. En un sentido y en otro. En un sentido me puede decir, podés convertir el 100%, trabajo en calor. En el otro sentido, no, para un poquito, va a poder convertir hasta este valor en determinadas condiciones, que es justamente lo que vamos a empezar a estudiar. Ya habíamos visto en la clase anterior de cómo se calculaba. Ahora lo vamos a formalizar un poco más, ya hacer la cosa más, con más rigurosidad, si se quiere, y vamos a analizar no solamente la máquina térmica propiamente dicha, que es la de que uno pretende, a partir de un flujo de energía en forma de calor, obtener trabajo, que sería esto, la máquina térmica propiamente dicha, y también vamos a analizar lo que se denomina bombas de calor y refrigeradores. ¿Está? Bueno, ahora vamos a definir lo que son focos / fuentes de calor. Los focos de calor básicamente son sistemas termodinámicos, eso está claro, que tienen un tiempo de relajación corto. ¿Qué es el tiempo de relajación de un sistema? Es el tiempo que tarda el sistema en reacomodarse ante una perturbación. Es interesante este concepto porque está relacionado con el tema de, ¿se acuerdan que hablábamos de procesos cuasiestáticos y la posibilidad de hacer que un sistema sufra un proceso, pero a través de la idealización de que lo hace a través de sucesivos estados de equilibrio? Claramente, esto va a ser posible, o por lo menos aproximarlo lo más posible a la idealización, si es que ese sistema al cual estamos haciendo que sufra este proceso, se acomode rápidamente a los cambios. ¿Sí? A ver, ¿qué significa esto? El tiempo de relajación es el tiempo que tarda el sistema en volver a acomodarse a una perturbación importante. El más claro ejemplo lo teníamos en el cilindro con el pistón. A ver, voy a observar, vamos a intentar dibujar nuevamente. Espérenme un segundito. ¿Sí? Si yo tenía acá mi cilindro, ¿sí?, con un pistón, es decir, un esquema muy rápido. Esto está confinando un gas acá adentro, ¿sí? Entonces, una cosa es, y supongamos de que accionamos con una fuerza, uno mismo, yo agarro el pistón y empujo
¿sí? El cilindro para abajo, con una determinada fuerza y en un tiempo relativamente corto. Es decir, hago un movimiento brusco del pistón hacia adentro. Es decir, obviamente eso lo que voy a provocar es que el gas sufra una perturbación importante y necesite un cierto tiempo para volver a acomodarse y alcanzar el nuevo estado de equilibrio. ¿Sí? Bueno, ese tiempo en que tarda en acomodarse y alcanzar el nuevo estado de equilibrio es lo que se denomina tiempo de relajación de ese sistema. Si un sistema, a ver, ¿de qué va a depender ese tiempo de relajación? De la naturaleza de ese sistema. Si un sistema se acomoda rápidamente a los cambios, yo tengo que esperar poco tiempo para volver a provocar el nuevo cambio para pasar a un nuevo estado de equilibrio. ¿Me entienden? Cuanto más chico tienda a ser el tiempo de relajación de ese sistema, más fácil yo voy a poder aproximándome a un proceso cuasi estático. ¿Se entiende? El tema es que mi nueva perturbación, la que provoco yo, no ingrese en el momento que todavía el sistema está cambiando. ¿Me entienden esa idea del tiempo de relajación, ¿no? Bueno, vamos a definir estos sistemas termodinámicos que, lo que yo decía, bueno, foco, ya vamos a ver la diferencia entre foco y fuente. Foco de calor es un sistema que tiene un tiempo de relajación corto, ¿sí? Y presenta una pared rígida e impermeable, cuando hablamos de sistemas simples, ¿no? ¿Qué significa? Que esos sistemas termodinámicos solamente pueden intercambiar energía en forma de calor. A eso llamamos focos de calor. Cuando ese sistema es lo suficientemente grande respecto a los otros, o no respecto a los otros, sino en tamaño, en vez de foco decimos que son fuentes, ¿sí? El más claro ejemplo de una fuente de calor es la atmósfera, ¿sí? La atmósfera tiene un tiempo de relajación a los niveles que nosotros estamos trabajando, tiene un tiempo de relajación muy corto, intercambia perfectamente energía en forma de calor, y es lo suficientemente grande. Fíjense cómo será de grande la atmósfera en cuanto a una fuente de calor, que si ustedes, por ejemplo, prenden un fósforo, a nadie hoy se le ocurriría pensar que por el hecho de prender un fósforo o prender un encendedor o hacer una pequeña fogata, va a cambiar la temperatura ambiente. La temperatura de la atmósfera, no la temperatura ambiental, la temperatura de la atmósfera. ¿Por qué? Porque es lo suficientemente grande para suponer que intercambios de energía en forma de calor no van a lograr provocar cambios tangibles de su temperatura. ¿Está? Esa es la diferencia. Un foco de calor puede intercambiar calor claramente, pero no tiene un volumen o una masa tan grande en donde sí va a provocar cambio de temperatura en ese caso. Yo particularmente no me interesa tanto la definición entre foco y fuente desde el punto de vista semántico. Sí es muy importante que ustedes cada vez que tengan sistemas termodinámicos que intercambian energía en forma de calor, miren qué pasa con la temperatura. Si la temperatura cambia o no. Eso es la parte más importante dentro de este tipo de análisis, ¿sí? Ahí es donde no se tienen que comer de suponer que la temperatura es constante y en realidad ese foco me está cambiando la temperatura porque van a incurrir en serios errores. Bueno, acá la definición o la diferencia entre, yo pongo, fíjense, en este caso, ustedes ven que yo puse fuente caliente y fuente fría. Los dos son fuentes de calor. Los dos subsistemas son fuentes. Caliente y frío es simplemente la referencia de cómo la temperatura de uno respecto al otro. ¿Sí? Una fuente fría es porque está más fría que otra. O una fuente caliente porque está más caliente que la que tiene al lado. Nada más. Una fuente fría, dependiendo de cómo sea el acoplamiento de los sistemas, una fuente fría puede ser fría para uno, pero caliente para otro. Eso parece obvio, pero es importante remarcarlo. ¿Está? Bien, y el otro, mejor dicho,
tipo de sistema de intercambio que nos interesa acá es la denominada fuente de trabajo reversible, que ya la habíamos mencionado la vez pasada. La fuente de trabajo reversible es un sistema termodinámico también de tiempo-relajación corto. El tema del tiempo-relajación corto, insisto, es simplemente para estar seguro que podemos podemos hacer una aproximación a procesos cuasiestáticos. ¿Sí? Recuerden que con el proceso cuasiestático nosotros nos asegurábamos que hacíamos evolucionar al sistema por sucesivos estados de equilibrio, en donde la termodinámica siempre podía aplicarse. ¿Sí? Sabemos que en la realidad esto no ocurre, pero sí la aproximación es bastante buena. ¿Está? Bien, entonces decía, la fuente de trabajo reversible, el foco fuente de trabajo reversible, son sistemas termodinámicos de tiempo-relajación corto, cuyas paredes son adiabáticas e impermeables. Es decir, que en el caso de sistemas simples, solamente intercambian trabajo, nada más. ¿Está? Si es sistema simple específicamente, a veces se lo llama fuentes de volumen, pero bueno, no viene al caso. Acá, ¿qué es lo más importante de remarcar en la fuente de trabajo reversible? El hecho que es reversible. Eso ya claramente me está diciendo, no intercambia calor, y además es reversible internamente. Eso significa que la variación de entropía de esa fuente de trabajo reversible, siempre para nosotros, en esta idealización, vale 0. No intercambia calor y por definición es reversible. No hay variación de entropía ahí. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Que cualquier juego de intercambios de energía entre estos sistemas solamente van a provocar cambios de entropía acá y acá. Porque es justamente lo que vamos a tener que analizar para ver cuándo el sistema es imposible, reversible o irreversible. ¿Sí? El sistema compuesto en general. ¿Está? Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Podría asemejarlo con lo que es un circuito eléctrico, donde la fuente caliente sería el polo negativo, la fuente fría el polo positivo, y la fuente de trabajo reversible, por ejemplo, un consumo? No lo encuentro la relación, ¿no? A ver. Sí, digamos, a ver, acá en realidad no me gusta mucho el ejemplo porque en un circuito eléctrico hay intercambios de energía, hay desarrollos de calor, ley de Joule, ¿sí? Bien. Más bien perderíamos alguna información si hacemos ese tipo de analogía, no estaríamos perdiendo en eso, ¿no? Ok. Bien. Bueno. Dicho esto, vamos a analizar qué pasa cuando jugamos con estos 3 subsistemas. 2 fuentes, fuente o foco. Yo a partir de ahora voy a hacer indistinto para mí fuente o foco. Ya saben que lo que tienen que mirar es qué pasa con las temperaturas de esos subsistemas, ¿no? Los que intercambian calor. Yo acá tengo 2 fuentes de calor, una más caliente que la otra, fuente fría, y tengo la fuente de trabajo reversible. Entonces, si ustedes recuerdan, y acá algo muy importante, que es esta línea de puntos en donde los 3 subsistemas están aislados del resto. Al estar aislados del resto, nos aseguramos de que cualquier análisis entrópico que hagamos dentro del sistema compuesto, estamos hablando prácticamente de la variación de entropía del universo. ¿Sí? Bien. A ver. Ahora, volviendo al punto de la semana anterior, si yo tengo una fuente caliente a la cual le saco
un determinado calor, que lo voy a llamar QC, esto está muy grande, espérenme que lo achique un poco. Yo saco un determinado calor, es decir, ese sistema termodinámico llamado fuente caliente me entrega calor, o sale calor de ese sistema. Entonces la primera pregunta que nosotros planteábamos es si ese calor que salía de la fuente caliente podía de alguna manera ser reconvertido completamente en trabajo, ¿sí? Es decir, la idea era que podamos llevar, a ver, ahí, la idea sería de que yo, en principio, me interesaría, che, tengo esta cantidad de energía que me sale en forma de calor, la quiero convertir en trabajo. Es lo que planteábamos la vez pasada, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurría ahí? Ay, Dios, espérenme un segundito. Ahí está. Esto es trabajo. ¿Sí? A la luz de esto, el análisis que nosotros hacíamos, o que se hace, es yo digo, bueno, a ver, perfecto. Si yo quiero hacer esto, supongamos que ocurre, que esto pasa en la realidad, esta fuente tiene un cambio de energía, de entropía, que sería, a ver, no, voy a salir de ahí para no mezclarme. No quiero que se mezcle conmigo. Esto. Yo lo que haría, entonces, es, digo, a ver, la variación de entropía de la fuente caliente, ¿a qué va a ser igual? Al calor QC intercambiado sobre la temperatura de la fuente caliente, que sería, acá esto está a una cierta tesis, ¿sí? Claramente, esta variación de entropía es menor que cero porque está dada por el signo de el calor que sale de la fuente. Al salir de la fuente, por nuestra convención, es negativa. ¿Está? Por lo tanto, la variación de entropía es menor que cero. Y la fuente de trabajo reversible, ahora sí ya uno puede, con cierta seguridad, por las definiciones que dimos anteriormente, afirmar que esta variación de entropía de la fuente de trabajo reversible siempre es igual a cero. Lo que nos indicaría de que la variación de entropía total del sistema, así como está planteado en este caso, ¿sí? Que es la suma de las variaciones de entropía de los subsistemas que la componen, todavía no estoy haciendo intervenir la fuente fría, con lo cual no lo tengo en cuenta, y esto vale cero, y esto yo sé que es menor que cero, por lo que recién dijimos, me está dando que la variación de entropía total del sistema es menor que cero. Y por lo tanto, la variación de entropía del universo, ya que los alrededores no sufren variación de entropía, la variación de entropía del universo total sería menor que cero, y esto está prohibido. Prohibido. ¿Por quién? Por el segundo principio o el segundo postulado, ¿sí? No puede haber una variación de entropía menor que cero. Es decir, que yo estoy pretendiendo hacer un proceso que el propio segundo principio me lo impide. ¿Está? ¿Cómo solucionamos esto? Haciendo
sacrificando, por decirlo de alguna forma, parte de ese calor que yo estaba teniendo, mandando parte de ese calor a una fuente fría. ¿Por qué? Y ahora sí, borro lo anterior. Porque si yo mando parte de ese calor y ahora obtengo un QF, mando parte del calor que sale de la fuente caliente a otra fuente de calor que se llama fuente fría, ¿qué ocurre? Esta fuente fría sí tiene una variación de entropía positiva. ¿Por qué? Porque la variación de entropía, de la fuente fría, definida como la variación, el calor QF recibido sobre la temperatura de la fuente fría, es mayor que 0. ¿Sí? Entonces, con la aparición de esta fuente fría que recibe parte del calor que me entrega la fuente caliente, yo empiezo a compensar la variación de entropía negativa que tenía la fuente caliente. ¿Sí? Y puedo compensar mandando más calor, hasta que la variación de entropía total del sistema, que es variación de entropía de la fuente caliente más variación de entropía de la fuente fría, hasta que voy mandando más calor, hasta que logre que esta suma sea por lo menos igual a 0. ¿Sí? ¿De qué va a depender la cantidad de calor que yo tenga que mandar a la fuente fría para lograr que la variación de entropía total sea igual a 0? De las temperaturas. ¿Por qué? Porque ustedes lo ven acá. Es decir, si esta temperatura es muy grande, la variación de entropía va a seguir siendo negativa, pero en valor absoluto no tan grande. Y lo mismo para acá. Si la temperatura de la fuente fría es pequeña, mejor dicho, si la temperatura de la fuente fría es baja, con poco calor yo puedo lograr una variación de entropía positiva en valor absoluto importante, más grande. ¿Estamos? Entonces, claramente, digamos, cuánto calor yo tengo que mandar y perder la posibilidad de hacer trabajo, va a depender de las relaciones de temperatura entre la fuente caliente y la fuente fría. Ahora lo vamos a escribir a todo esto ya con ecuaciones más reales. Porque no se olviden que la otra ecuación que acá está en danza es que dQc más dQf más el trabajo, lo planteo en forma algebraica esto, ¿no? Tiene que ser igual a 0. ¿Qué es esto? Esto que se escribió recién acá, esto es un balance de energía. Sí, lo que nosotros escribimos en esta última ecuación es simplemente decir, el calor QC que sale de la fuente se divide en trabajo y en calor QF. Cuanto más QF mande o saque de ese QC que yo dispongo, menos trabajo voy a obtener. ¿Sí? Acá se puede ver, también se puede hacer un análisis matemático mucho más exhaustivo, pero se puede ver intuitivamente de que cuanto yo más QF mando a la fuente fría, menos trabajo obtengo. Entonces tengo que buscar de mandar la mínima cantidad de QF necesario a la fuente fría para obtener la máxima cantidad de trabajo. ¿Vamos bien hasta ahí? Contesten. Sí, profe. Hasta ahora sí, profe. Sí, profe. Porque esta es la parte importante de entender,
¿Sí? Entonces, la primera cosa es que si yo mando exactamente la cantidad de calor necesario a la fuente fría para compensar entropía, voy a obtener la máxima cantidad de trabajo. Dicho de otra forma, ¿cómo me aseguro que el trabajo que yo saque de una fuente, que obtenga a partir de un flujo de calor de una fuente caliente, sea máximo? Asegurándome que sea reversible. En donde yo lo que busco de hacer cumplir, en ese caso, es esta ecuación. Ya me salió cruzado, pero no importa. Si yo logro hacer cumplir que esa ecuación, o sea, mando exactamente la cantidad de calor necesario para que se me compensen las entropías, una positiva y otra negativa, y la suma total me dé cero, yo estoy seguro que estoy obteniendo el mayor trabajo posible. Dicho de otra forma, esto que se llama máquina térmica, esto que estamos haciendo así, en realidad la máquina térmica, que después lo vamos a estudiar con más detenimiento, es este punto mágico. Ese punto mágico rojo acá adentro, que es el que se encarga de dividir los flujos de energía para un lado y para otro, ¿sí? Esa es la máquina térmica, y si yo quiero que esa máquina térmica me dé el máximo trabajo posible a partir del QC que yo dispongo, ¿sí? Esa máquina tiene que ser reversible. Bien, lo que acabo de hacer es, intuitivamente, y a medida que lo íbamos desarrollando al concepto, iba escribiendo las ecuaciones, es justamente planteando cuáles son las ecuaciones que a nosotros nos interesa resolver para obtener la mayor cantidad posible de una máquina térmica, la mayor cantidad de trabajo posible de una máquina térmica. Estas son las dos ecuaciones que siempre vamos a tener que plantear. La de acá abajo, balance de energía. La de acá arriba es la condición de reversibilidad. Fíjense, asociando un poco a lo que venía diciendo a todo lo que veníamos viendo en la materia hasta ahora. El balance, lo de abajo es un balance de energía. Esta ecuación, la de acá arriba, esta, no es un balance de entropía. Si yo no puedo balancear la entropía porque no tengo un principio de conservación de entropía. De hecho, la entropía no se conserva, ¿sí? Hay generación de entropía. Entonces, lo que yo estoy planteando acá es la condición de reversibilidad. ¿Con qué me aseguro al plantear la condición de reversibilidad? Que el trabajo que obtenga de esta máquina sea el máximo. Bien, dicho todo esto, ahora vamos a hacer algo. A ver, yo estoy aquí parado. Voy a copiar esta pizarrita de vuelta y voy a borrar para volver a escribir esto ya de una manera un poco más formal y ver qué conclusión sacamos. Se me borraron las flechas. Ah, no, se me copiaron las flechas en realidad. A ver. Oh. Esperen que tuve un pequeño inconveniente. No sé por qué motivo se me fue de pantalla el... A ver, dame un segundito. Aguántame un segundito que recupero.
recupero lo que teníamos. Ahí está. Por algún motivo se me cerró el... Bueno, lo voy a dibujar a esto, que es la parte que me interesa. Voy a sacar esto que está acá y voy a dibujar las flechas que me faltaban. Una viene aquí, ahora le hago la flechita para que no nos perdamos, y otra viene acá. Flecha, flecha y flecha. Bueno, perfecto. Bien. Ahora, esto es una máquina térmica. ¿Cómo la tengo que resolver? Planteando siempre las dos ecuaciones que veíamos hace un rato. La primera, el balance de energía. ¿Cómo es el balance de energía? ¿Profe? Sí. No está compartiendo la... Ah, tiene razón, discúlpenme. No me di cuenta. Al salir se me cerró también la compartida. ¿Ahí la ven? Sí, profe. Bien. No me percaté. Bueno. Estaba hablando en el aire. Lo primero que tengo que plantear es el balance de energía. ¿Sí? De QC más de QF más de W es igual a 0. Donde cada uno tendrá su propio signo. ¿Estamos de acuerdo? Esto, para este balance de energía, uno se puede parar o en la máquina térmica, o sea, en este ciclo, en este punto, perdón, o pararse en cada una de las fuentes. Yo siempre aconsejo pararse en cada una de las fuentes, ya van a ver por qué. De todas maneras, el balance es lo mismo. Si yo multiplico por menos 1 ambos miembros de esta ecuación, voy a tener menos de QC, menos de QF, menos de W igual a 0, que sería pararme del otro lado. No se hagan lío con esto, ya van a ver cómo seguimos con esta parte. ¿Sí? La segunda ecuación es la condición de reversibilidad para asegurarme que tengo que obtener trabajo máximo. La condición de reversibilidad es el diferencial, la variación de entropía de la fuente caliente, más la variación de entropía de la fuente fría, es igual a 0. ¿Qué logro poniendo esto? Vuelvo a repetir. Al imponer esta segunda ecuación, lo que digo es mi máquina trabaja en forma reversible, por ende, obtengo el máximo trabajo posible. ¿Está? Bien. Lo único que tienen que hacer ahora, y esto vale para todos este tipo de problemas, lo único que tienen que hacer es resolver estas dos ecuaciones. ¿Qué significa resolver estas ecuaciones? Ahora vamos. ¿Qué pretendo de esta máquina térmica? ¿Cuál es mi interés? Mi interés es obtener el mayor trabajo posible. ¿Sí? O sea, lo que yo quiero es obtener trabajo. Para obtener ese trabajo, ¿qué pongo? ¿Qué dispongo? ¿Qué cuento? En este caso, cuento con un calor que se llama QC. Es el calor que me da la fuente caliente. ¿Sí? Entonces, uno define la eficiencia de la máquina térmica como lo que quiero obtener, que en este caso es dW, sobre lo que pongo para ello, que es, en este caso, QC. Fíjense que tanto QC como W, páreme donde me pare, o sea, ya sea en el punto de la máquina térmica o en cada uno de las fuentes, tienen signo distinto.
De la fuente caliente QC sale y de la fuente de trabajo reversible el trabajo entra. O si me paro en el punto, entra QC al punto y sale el trabajo del punto. Por lo tanto, para que esta eficiencia que yo acabo de definir sea un número positivo, lo tengo que definir con un signo negativo delante. Porque tienen distintos signos. ¿Está? Bueno. Profe, ¿es epsilon o es E? ¿Cómo? ¿Qué letra es? Epsilon. Gracias. ¿Por qué no es buena mi escritura en griego? Es un chiste. Es que algunos hacen así la E, entonces por eso preguntaba. Me atraganté con el agua. Juan, con la coca. Bien. Y acá un paréntesis. Eficiencias, rendimiento, coeficiente performance, que son términos que vamos a empezar a manejar a partir de ahora, siempre está vinculado a qué obtengo, qué quiero obtener y qué pongo para obtener eso. Es más o menos en todos los ámbitos ocurre esto. A ver, yo pongo un plazo fijo en el banco. ¿Qué quiero obtener? Un interés. ¿Y qué pongo para ello? Un capital. ¿Sí? Entonces, siempre, van a ver ahora en esta clase de hoy, que va a cambiar esos objetivos, pero siempre que ustedes quieran definir esto, una eficiencia, un rendimiento, un coeficiente de performance, es decir, ¿cuál es mi interés? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Sí? Mi objetivo es obtener, en este caso, trabajo. Para eso pongo una máquina térmica. ¿Y qué doy para eso? Y el calor QC de la fuente caliente. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a intentar, resolviendo estas dos ecuaciones, encontrar cuál es la fórmula de esta eficiencia para la máquina térmica. Para ello, lo que vamos a hacer es, bueno, de esta ecuación, lo que voy a hacer es, digo, a ver, diferencial, variación de entropía de la fuente caliente, ¿a qué es igual? Es igual a dQc sobre la temperatura de la fuente caliente. ¿Sí? Paso diferencial de la entropía de la fuente fría al otro miembro y desarrollo. Esto es igual a menos variación de la fuente, desarrollo de calor a la fuente fría sobre la temperatura de la fuente fría. ¿Está? Yo por algún motivo no alcanzo a ver el chat. Avísenme cuando hay preguntas en el chat, porque la veo un ratito y se me borran. Es por la forma que tengo configurado el iPad. Bien, si de acá despejamos dQf, lo despejo, ¿y qué obtengo? Que menos temperatura de la fuente fría por dQc sobre Tc. Y reemplazo esto que acabo de despejar, lo reemplazo en la otra ecuación, en la del balance de energía, acá arriba. ¿Sí? ¿Qué tengo? Digo, dQc, en vez de dQf pongo lo que acabo de encontrar, menos Tf por dQc sobre Tc más el trabajo. Esto es igual a 0. Reemplacé uno en la otra, estoy resolviendo el sistema de ecuaciones. De acá, ¿qué hago? Despejo, saco factor común de QC y digo que dQc, que multiplica a 1 menos Tf sobre Tc, es igual a menos dW. ¿Sí? Pasé de W al otro miembro. ¿Qué es lo que estoy buscando? Esto. Estoy
buscando esa forma. De acá simplemente paso de QC al otro miembro y me queda, y lo doy vuelta, me queda que menos dW sobre dQc es igual a 1 menos TF sobre TC. Y esto no es otra cosa que la eficiencia. ¿Está? No se preocupen por mi letra, porque sabiendo que soy un desastre en las formas, yo lo que hice es, en la siguiente pizarra, acá está. En esta pizarra, que no sé si ustedes la alcanzan a ver, están escritas las ecuaciones. ¿La ven? Sí, profe, sí se ve. Ahí está. Yo, lo que pasa es que tengo mi monitor del otro lado para mirarla. Bueno, acá, en esta pizarra, están escritas lo que acabo de escribir, solo que un poco más claro. ¿Mm? Están las dos ecuaciones, balance de energía, dQc más dQf más dW igual a 0, acá arriba, y la condición de equilibrio o condición de reversibilidad en realidad, que es esta. A partir de allí, despejo de QF, que es TF sobre TC, temperatura de fuente fría sobre temperatura de fuente caliente, por dQc, reemplazo eso en el balance de energía, lo tengo aquí, ¿sí? Busco tener la relación de W sobre QC, que es lo que me interesa a mí desde el punto de vista de definición de la eficiencia. Bien. A ver. Me corrió la fuente. No lo puedo enganchar para subirla bien, espérenme un segundito. Ahí está, es más fácil. Sí. Entonces, llego a la fórmula final de la eficiencia de la máquina térmica, que es 1 menos TF sobre TC. Bueno, acá varios comentarios. Primero, vamos a suponer, y es una suposición, no siempre se cumple esto, es un caso particular, en donde tanto la fuente caliente y la fuente fría son fuentes justamente y no tienen variación de temperatura, o sea, permanece la temperatura constante. Esto es simplemente para tener un análisis, para poder hacer un análisis. Supongamos que, ¿qué pasa si la diferencia, o la relación más que la diferencia, entre la fuente caliente y la fuente fría es muy grande, o lo que es lo mismo decir que la inversa, o sea, entre la temperatura de la fuente fría y la temperatura de la fuente caliente es muy pequeña? La relación. O sea, vamos a suponer que TF es muy chiquito. Si TF es muy pequeña, la temperatura de la fuente fría muy baja, más que pequeña, esta eficiencia tiende a 1. O sea, cuando TF tiende a 0, la eficiencia tiende a 1. O sea, 100% eficiente. Si TF tiende a 0. Si me voy al 0 absoluto de temperatura, ¿sí? Me voy a una eficiencia del 100%. O sea, ¿cuándo yo podría convertir todo un calor en trabajo? ¿Sí? Cuando la temperatura de la fuente fría sea 0. Es imposible.
Nunca voy a alcanzar el cero absoluto, con lo cual nunca voy a alcanzar la eficiencia 1. ¿Está? O el otro análisis que puedo hacer es que la temperatura de la fuente caliente tiende a infinito. Si la temperatura de la fuente caliente tiende a infinito, mi eficiencia tiende a 1. Sin irnos a estos extremos de cero absoluto y temperatura de fuente caliente infinita, lo que sí es importante entender que cuanto mayor sea la diferencia entre temperatura caliente y temperatura de la fuente fría, más alta va a ser mi eficiencia. Porque por el contrario, vamos a suponer el otro extremo, que la fuente caliente y la fuente fría estén casi a la misma temperatura. Si están casi a la misma temperatura, ¿yo qué tengo que hacer para compensar variaciones de entropía? Mandar prácticamente el mismo calor que saco de la fuente caliente a la fuente fría. Y el trabajo que obtengo en ese caso tiende a 0. ¿Se entiende? Si la fuente caliente y la fuente fría están prácticamente a la misma temperatura, todo el calor que sale de la fuente caliente lo tengo que mandar a la fuente fría, porque recién ahí voy a poder compensar entropía, variaciones de entropía. ¿Sí? Y si hago eso, me quedo sin trabajo. Porque por el balance de energía, si QC es igual a QF, ¿sí? El trabajo es 0. Este análisis me sirve para mostrar que la eficiencia de una máquina térmica es un valor que está entre 0 y 1. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profesor. Fíjense que estoy hablando de la eficiencia de una máquina reversible. ¿Por qué? ¿Dónde yo dije que es reversible? Perdón, se me fue el lápiz. ¿En la fuente de trabajo reversible? No. En la Yo segunda dije que era reversible acá. En la condición. Cuando digo que la variación de entropía total del sistema es igual a 0, estoy diciendo, che, este sistema compuesto por una fuente caliente, una fuente fría y una fuente de trabajo reversible, todo el sistema compuesto tiene una variación de entropía igual a 0. Ahí es cuando me aseguro trabajo máximo. ¿Está? Bien. Aún teniendo una máquina reversible, el segundo principio me sigue limitando. ¿Cómo? Con las temperaturas. ¿Dónde está esa limitación? Acá. ¿Sí? Es decir, yo todavía no hablé de irreversibilidad. Estamos hablando de la máquina térmica perfecta, por decirlo así. Perfecta desde el punto de vista de que al ser reversible me va a entregar el trabajo máximo. ¿El trabajo máximo para qué condición? Para las condiciones de temperatura de la fuente caliente y la condición de temperatura de la fuente fría. Entonces, acá hay que hacer un paréntesis y volver a rever conceptualmente lo que estamos diciendo. El problema básico, a ver si me logro hacer entender, el problema básico es, a ver, ustedes, ingenieros, tienen este sistema termodinámico que es una fuente caliente que me entrega calor. ¿Sí? Yo quiero, con ese calor, con esa fuente caliente y con la atmósfera, obtener la mayor cantidad de trabajo posible. ¿Sí? A ese calor que me da la fuente caliente y teniendo la atmósfera como fuente fría, yo quiero sacar el mayor calor, el mayor trabajo posible. ¿Qué es lo primero que tengo que plantear? Que mi máquina térmica sea reversible.
Aún así, siendo mi máquina térmica reversible, ¿sí? La máxima cantidad de trabajo que yo voy a poder sacar va a estar dada por la temperatura de la fuente caliente y la temperatura de la fuente fría. Entonces, supongamos que yo tengo una fuente caliente que me entrega calor a temperatura de 100 grados centígrados, para hacer algo real. Vamos a suponer que yo la tengo a la fuente caliente esta a 100 grados centígrados. Y la fuente fría sea el ambiente que está a 25 grados centígrados. Por supuesto que tengo que trabajar en Kelvin, ¿no? Eso de cajón. Por lo tanto, esto es 373 y esto es 298. Calculemos bajo esta condición cuál es la eficiencia de mi máquina térmica perfecta, reversible. Hagan ese cálculo. Ah, yo tengo una calculadora acá. Dale un cachitito. 25. Ah, ¿sí? No sé. Calculator. Ágata. Calculo. 1, estoy por primera vez usando esta calculadora. 1 menos TF, que vale 298, dividido TC, que vale 373. Cierro paréntesis y pongo igual. 20%. Si yo, la cantidad de QC en este caso, la cantidad de QC que yo disponía, la cantidad de QC que yo disponía, ay, qué horrible que está esto, espérenme un segundito. Si este QC valía 1000 kilocalorías, por decir algo, bajo estas condiciones, yo solamente puedo obtener 201 kilocalorías de trabajo. Y tengo que mandar a la fuente fría la diferencia, que sería 799. Saco la calculadora para que lo vean bien. ¿Se entiende? Hago la pausa para que lo mastiquen. Y yo me pueda servir más Coca-Cola. ¿Alguna pregunta? Profe, y industrialmente, más o menos, en la realidad, ¿cuánta es la eficiencia máxima que se podría conseguir? A ver, depende, obviamente depende de las temperaturas. Es decir, acá hay un montón de opciones. Pero, en primer lugar, lamentablemente para todos los ingenieros, la máquina térmica perfecta no existe. No se la pudo construir, pero no porque me lo impida la termodinámica. No se la pudo construir mecánicamente, ¿sí? La máquina térmica perfecta, esto que yo estoy mostrando aquí, a ver, déjenme volver. Ahí me ven. La máquina térmica perfecta, que es la que acabamos de mostrar acá, es lo que se llama máquina de Carnot, que la vamos a ver en 2 clases, en la clase siguiente, ¿sí? En realidad, una máquina de Carnot nunca se la pudo construir
físicamente. ¿Tá? Entonces, yo tengo que usar otras máquinas que no son tan buenas como la máquina de Carnot. ¿Sí? Entonces, en la realidad, depende de la temperatura, pero yo normalmente en la realidad estoy a un 40% de la eficiencia de la máquina de Carnot. Así, a ojo buen cubero, dependiendo qué ciclo de fuerza use. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe, gracias. No se me adelanten mucho porque ya dentro de poco vamos a empezar a hablar de ese tema. Dentro muy poquitito. ¿Sí? Ahora, ¿se me fue el doctor Gali? Sí, se me fue, ¿no? Digo que se ve a la 9. Qué lástima, porque le voy a mostrar. Uno habla de máquina térmica y un punto mágico que de repente distribuye calor para acá, trabajo para allá, lo hago en forma. Pero, ¿cómo sería en la práctica una máquina térmica? Ahora les voy a mostrar. Una vez que me salió el doctor porque se va a acordar de una experiencia que hicimos hace 20 años atrás. Que a mí siempre me gusta mostrarla como... Lamentablemente ya no la podemos hacer, antes la hacíamos en un laboratorio. A ver. ¿Ven este dibujito? Sí, profe. Vamos a suponer, esto nosotros lo habíamos construido en realidad en el laboratorio, porque antes en la Facultad de Ingeniería teníamos, que capaz que hay ahora, yo no me enteré, ¿no? Pero antes teníamos una persona que se llamaba el vidriero, que era el que nos construía todas las cosas que nosotros queríamos en vidrio, en el laboratorio. ¿Sí? Por supuesto que es una profesión prácticamente artesanal, ¿no? Hay que soplar vidrio, hay que saberlo soplar. Y habíamos construido esto. Esto es un tubo de vidrio. Esto es un tubo de vidrio. Por supuesto que es hueco. Sí, yo acá están en 2 dimensiones, pero que adentro habíamos puesto un líquido que tenía la propiedad de ser altamente volátil, o sea, de una presión de vapor elevada. En el caso nuestro habíamos elegido en su momento éter. ¿Sí? Era aconsejable usar éter. Entonces, en el recipiente de abajo, en este recipiente inferior, habíamos agregado éter acá adentro, ¿sí? Y a todo este equipo que le habíamos incorporado Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, se escucha. No sé por qué en mi iPad se me cortó ya la... Por eso, yo no puedo monitorearme a mí mismo, por eso le pregunto. A ver, déjeme ver si puedo entrar de vuelta. Bueno, no importa, sigo hablando a ciegas. A ver ahí, si yo entro... Ahí está. Bueno, pero se imagina, ¿no? Visualizan este tubo en donde adentro habíamos colocado éter y debajo de ese tubo, perdón, acá en este punto rojo es simplemente una conexión mecánica que lo sostiene al tubo, nada más, ¿sí? Y le ponemos acá abajo, miren qué bonito, una vela. ¿Qué sería esta vela? Mi fuente caliente. ¿Está? Esta vela lo que hace es calentar el éter, como tiene una presión de vapor baja, o sea, un punto de ebullición, perdón, una presión de vapor alta, un punto de ebullición bajo, el éter, ¿qué va a hacer? Se va a empezar a vaporizar, va a ascender por el tubo central, va a ascender por aquí,
Cuando llega arriba del tubo, como encuentra una temperatura más fría que la que le estaba dando la vela acá abajo, el éter se va a condensar acá. ¿Sí? Y al condensarse y ubicarse en esta zona, y este acoplamiento, el punto rojo este, permite que este tubo gire, ¿sí? Se va a generar un par torsor y todo este sistema va a girar así. Entonces, si lo miramos así de simple, ¿qué es lo que obtuvimos? De una simple vela, ¿sí? Y una atmósfera fría acá arriba, logramos que esto gire, o sea, yo tengo un eje que comenzó a rotar. Cuando este recipiente que antes estaba arriba llegue abajo, el ciclo comienza nuevamente. ¿Está? Obviamente, y ahora sí me van a tener que esperar un segundito, ya vuelve a aparecer mi pantalla. Obviamente, ahí lo tienen, si yo grafico, por decir de alguna forma, para darle a entender, el trabajo que se obtiene, que sería el eje rotando en función del tiempo, la función sería más o menos de esta forma. ¿Sí? En cada giro me va a hacer esto. ¿Está? ¿Cómo solucionan este problema? Que va a ser un giro pulsante, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se les ocurre a futuros ingenieros solucionar esto? El solucionar esto significa, che, no me sirve un trabajo pulsante. Es decir, un giro que gira, hace medio giro, para, vuelve a calentarse, vuelve a hacer medio giro, para. ¿Qué hago? ¿Y qué pasa? O sea, no sé si está bien decir que ponemos una vela arriba también. No. ¿Cuál es la fuente fría? La atmósfera. La atmósfera arriba. Arriba. Si vos pones una vela acá, o si le entregamos calor acá arriba, se va a evaporar todo dentro del tubo y no va a haber condensación. Al haber condensación es lo que me provoca el par torsor. Aumentar el calor. Ahora, mi problema es esta pulsación. Acá. Profe, disculpe, ¿se me escucha? ¿Sí? ¿Y si agregamos más hélices, por así decirlo? O no sé qué nombre tiene el... Eso es lo que me gusta. Que empiecen a pensar como engineers. Hay que hacer eso. Entonces, ahora les comparto la solución, o la solución primaria, sería esto. ¿Lo ven? Al agregar otro tubo a 90 grados, lo que voy a obtener aquí, yo tengo un resaltador, ¿sí? Lo que voy a obtener aquí es esta pulsación de este tipo, ¿bien? En donde en realidad, como se me va cancelando, lo que me va quedando son las crestas de arriba, o sea, disminuí o achaté, porque, a ver si lo puedo llegar a marcar para que ustedes lo vean claramente. ¿Qué me queda acá arriba? Acá arriba me va quedando esto. ¿Sí? ¿Lo ven? Vamos a intentar, a ver, mejorar mi dibujito. Aquí me interesa mucho que lo entiendan a esto. Fíjense, lo que yo les decía es que al poner una hélice más o un tubo más, como quieran llamarlo, esto
acá en la gráfica me va quedando esto, lo que yo voy dibujando en rojo. ¿Sí? Es decir, aplané bastante la curva, como se dice ahora. ¿Está? Y por supuesto, si yo me vuelvo a... Mánquenme un segundito que comparta la última pantalla. Aquí. Ahí se ve, en donde metí más tubos. ¿Qué me queda en el gráfico? Que no está muy bien hecho, pero no importa. En el gráfico me va quedando estas crestas nada más. En donde prácticamente uno puede decir que ya rectifiqué esa curva de trabajo versus tiempo. Es decir, dicho de otra forma, esta rueda estaría girando permanentemente. ¿Sí? De hecho, lo que nosotros habíamos diseñado en aquel momento en el laboratorio se parece mucho. A ver si me permiten mostrarme. A ver si... ¡Ah! Dios. No termino de acostumbrarme a estas cosas. Lo que nosotros habíamos hecho era hacer prácticamente como si fuese un toroide, ¿sí? Que se dividía en distintos compartimentos y estaban unidos por rayos, y que con la luz de una vela, y asegurarnos de que arriba acá hay que regular, en realidad no poníamos una vela, poníamos un mechero, había que regular el mechero de tal forma que tenga diferencia de temperatura entre la vela y arriba. Y esto giraba. Lo más difícil de todo esto, ¿sabe qué fue? El resolver bien el punto rojo, cómo es el acoplamiento para que le permita girar bien. Y lo otro más difícil fue de que nos duró 2 clases, porque el vidrio se hizo polvo. Profe, ¿cómo era su eje? Ese era el problema. El cómo era nuestro eje. ¿Sí? Porque había que agarrarlo, y en realidad lo habíamos puesto sobre 2 cojinetes que habíamos usado el carretel de hilos de coser. Bueno, no importa. Era una cosa muy linda. Pero fíjense, esto es una máquina térmica. Yo a lo que voy es que acá, ¿qué tengo? Acá tengo la fuente caliente. ¿Qué pasó? Se me fue la... Ahí está. Ahí está la fuente caliente. ¿Sí? Acá tengo la fuente fría. Se me fue el... No sé qué dice. Fuente fría. Y el punto rojo, ¿sí? Ese punto rojo en el medio, esto, ¿sí? Era trabajo que iba a la fuente de trabajo reversible. ¿Quién es la fuente de trabajo reversible? En este caso éramos nosotros que recibíamos el eje rotando. A ese eje rotando agréguenle una dínamo de una bicicleta y prendíamos un foquito, qué sé yo. ¿Está? Entonces yo terminaba con una vela prendida y prendiendo un foco eléctrico. El chiste era ¿para qué hacemos tanto lío si con la vela iluminábamos? Pero bueno. ¿Te lo entienden? Bien. Sí, profe. Ok, vuelvo para atrás. Bien, otro problema
otro problema. Surge de... Déjenme copiar una cosita. No puedo copiar esa cosita. Denme un segundito, porque ahora vamos a dejar de ver propiamente la máquina térmica para ver lo que se denomina bomba de calor. Yo lo había resuelto y no sé por qué no lo tengo. Bueno, fíjense ahora otra situación distinta. La máquina térmica ya lo acabamos de ver. Ahora, fíjense que si yo quiero... A ver, imagínense que estamos en una habitación y hace mucho calor, ¿sí? Y la temperatura fuera de la habitación es de 10 grados centígrados. Y yo quiero enfriar la habitación porque está muy caliente acá adentro por algún motivo. ¿Qué hago? Abro la puerta. Abro puertas y ventanas. Abro puertas y ventanas y dejo que sin tener yo ningún gasto de energía, la cosa se enfríe. ¿Sí? Bien. Eso es un proceso espontáneo. Es irreversible. Va a salir de la fuente caliente que está en la habitación respecto a la atmósfera, va a salir energía en forma de calor solo, no gasté nada. Abrí la puerta, liberé las ligaduras internas, como decimos, y afuera el calor. Enfrié la habitación. ¿Sí? Hasta el punto donde yo quiero, vuelvo a cerrar la puerta y ventana y dije, che, ahora está confortable esto. ¿Estamos de acuerdo? El problema es al revés. Si a mí se me ocurre calentar la habitación, trayendo energía en forma de calor de afuera para adentro, estando afuera más frío que adentro. O sea, si lo que yo quiero, lo mismo dice, abro las puertas. Si abro las puertas no traigo calor de afuera. Afuera está más frío. Estamos en invierno. Yo tengo frío acá dentro de mi habitación. Quiero calentar esta habitación y se me ocurre que la mejor forma de calentar mi habitación es traer calor de afuera, del ambiente que está más frío, traerlo acá adentro. Entonces, lo que yo pretendo es... Esperen que lo achique un poquitito. Es hacer esto. De alguna forma... No sé con qué color estoy, espérenme. Quiero calentar el sistema más caliente. ¿Sí? ¿A través de qué? De sacarle calor al sistema más frío. ¿Puedes repetir esa última parte que no entendí, profe? O sea, quiero provocar el flujo inverso de calor. Uno, naturalmente, el calor va a fluir del cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Si esta habitación está más caliente que afuera y yo quiero enfriar esta habitación, abro la puerta. ¿Sí? Y dejo que salga energía en forma de calor hacia afuera. Eso es natural. No gasté energía para ello. Ahora, estamos en invierno. ¿Sí? Y yo quiero calentar esta habitación. Puedo salir y quemar gas acá adentro, es una forma. Puedo convertir trabajo en calor, es otra forma. Pero yo digo, che, no voy a hacer esto. No voy a hacer eso. Porque me sale caro. Lo que quiero es, ¿qué pasa si bombeo, entre comillas, calor de afuera hacia adentro? Está más frío. Es decir, tomo de la fuente fría calor QF, y ese calor
lo mando a la fuente caliente. Evidentemente, si no hago nada, ningún aporte energético ni nada por el estilo, esto no va a ocurrir por sí solo. ¿Sí? No va a ocurrir por sí solo. Si tomo calor de la fuente fría, ¿se volvería más fría? O no, porque si la fuente fría es el medio ambiente, yo saco calor del medio ambiente y no la vuelvo más fría. ¿O no? Profe, Sí. ¿eso sería lo que hacen los aire acondicionados frío-calor o no? Sí, señora. Es lo que hacen los aire acondicionados frío-calor. Antiguamente, digo hace unos 20 años atrás, eso era una engaña pichanga, porque lo que hacían en aquella época, los aire acondicionados frío-calor, el calor era una estufa a cuarzo dentro. ¿Sí? Entonces me consumía una burrada de energía para calentar. Se transformaba en una estufa a cuarzo con un ventilador. Hoy no. Hoy el aire acondicionado frío-calor lo que hace es esto. Toma calor de afuera y lo mete adentro. ¿Está? Ahora veamos, hagamos el análisis entrópico. Así, no meto nada de energía. ¿Sí? No aporto nada de energía. Sería lo correcto. ¿Cómo sería QC? Perdón, la variación de entropía de la fuente caliente. Sería... Positiva. Exacto, positiva. Esto es mayor que cero. Y la variación de entropía de la fuente fría es menor que cero. ¿Sí? Vamos a suponer que no hago aporte de energía. Por lo tanto, si no hago aporte de energía, yo puedo decir que QC es igual a QF, de signo distinto. Porque no hago aporte de energía, mi balance de energía es eso nada más. ¿Sí? Si QC y QF son iguales, pero TF es menor que TC, significa que diferencial de entropía de la fuente fría, que es la negativa, en valor absoluto es mayor que el valor absoluto de la variación de entropía de la fuente caliente. ¿Por qué? Porque los calores son iguales en este caso y TF es más chico que TC y está en el denominador. Significa que la variación de entropía total del sistema, con estas dos, en esta situación, que la variación de entropía total del sistema, que es la suma de ambos, va a ser menor que cero. Por lo tanto, y es absolutamente lógico, decir que este proceso es imposible de realizar. No puedo traer calor de afuera que está más frío y meterlo adentro sin hacer algo. Más que abrir las puertas. Cosa que sí podía en el proceso inverso. ¿Qué es ese algo que tengo que hacer? Ese algo que tengo que hacer es darle aporte de energía. Para dar ese aporte de energía, espérenme, ¿qué hago? Le entrego trabajo. Dicho de otra forma, ya que me spoilearon diciéndome que el aire acondicionado en modo calor, dicho de otra forma, enchufo la máquina. ¿Qué me resuelve esto? Que conste que esta vez no fui yo, ¿eh? Está bien, está bien. ¿Qué me resuelve esto? Al meter el trabajo, al enchufar la máquina, logro que QC claramente sea mayor que QF. En valor absoluto, ¿eh?
Después vemos los signos. ¿Por qué? Porque QC va a ser QF más W. El calor que yo termino entregando a la fuente más caliente es la suma del calor que saqué de afuera más el trabajo. Ahora yo les pregunto, díganme si no es mucho más interesante esto que orgánica. Yo les pregunto, si en vez de hacer todo este despiole de variaciones de entropía, enchufo una estufa de cuarzo y me dejo de hinchar, ¿qué pasa? Fíjense, si yo enchufo una estufa a cuarzo, ¿en qué situación estoy? Está puesto. Estaría en esa situación. Todo el trabajo, todo el calor que yo necesito. A ver, y esta es la otra parte importante que entiendo. ¿Es irreversible, profe? Es irreversible, totalmente, no me importa. A mí qué me importa, yo enchufo la estufa, caliento mi habitación y punto. ¿Qué tanto lío me voy a hacer si es reversible, irreversible, ¿Qué quiero yo? ¿Calentar mi habitación? ¿Sí? Claramente, independientemente, y esto entiéndanlo bien, independientemente del método que yo uso para calentarme en la habitación, o sea, para calentar la fuente caliente, la cantidad de calor que yo necesito es la misma. Es decir, mi casa está fría, yo necesito una X cantidad de calor para calentarla y alcanzar la temperatura que yo quiero. ¿De dónde viene ese calor? No importa. Ese calor siempre es el mismo. ¿Sí? Eso es importante de entender. Entonces, usted me puede decir, bueno, perfecto, ¿por qué no nos dejamos hinchar y enchufemos la estufa a cuarzo? Si yo enchufo la estufa a cuarzo, provoco esto, que sí es posible. Sí es termodinámicamente posible. Si yo enchufo la estufa a cuarzo, todo el calor que yo necesito se lo doy en energía eléctrica. Y mi factura de GESA vuela. Si yo hago esto, que es la alternativa que me ofrece la termodinámica, este calor QC, que es el mismo, si pongo una estufa a cuarzo, pongo esto. Solo de que ahora voy a requerir menos trabajo. ¿Por qué? Porque parte de ese calor lo estoy sacando de la fuente fría. ¿Sí? Entonces, por lejos, esta es una solución mucho más barata que la de enchufar una estufa a cuarzo. O sea que un aire acondicionado consume menos que una estufa a cuarzo, es más eficiente. Sí, sí, sí. Usando el aire acondicionado en modo calor, ¿no? Después podremos discutir que lo mismo le va a pasar con la estufa a cuarzo que con el aire acondicionado. Es decir, ustedes van a entregar un calor seco a la habitación, el calor seco lo que hace es bajarme la humedad relativa, al bajarme la humedad relativa tengo mucha transferencia de agua a la atmósfera, ¿sí? Inmediatamente la primera consecuencia de eso es que los labios se le van a resecar, la garganta se le va a resecar. Pero va a pasar lo mismo con la estufa a cuarzo que con el aire acondicionado. Eso tiene una aplicación termodinámica muy clara, ¿sí? Que en realidad la van a ver en Operación Unitaria 2. Pero, si yo voy a consumir menos. Pongámosle números. De vuelta, yo necesito que mandar a la fuente caliente de alguna manera o a través de algún método para complicar un poquito la vida, necesito 1500 kilocalorías. Sí, 1500 kilocalorías. No me importa por dónde vienen. Yo para calentar lo que quiero, siempre voy a necesitar 1500 kilocalorías. Ya sea que venga una estufa a cuarzo, venga de un brasero, venga de un aire acondicionado en modo calor.
Si yo, escucha, pongo mi estufa a cuarzo de vuelta, tapo mi. Si yo pongo mi estufa a cuarzo, voy a comprarle a Egesa 1500 kilocalorías. Se las compro. Traducido a kilovatio hora y se la tengo que pagar a fin de mes. ¿Está? Si yo utilizo un aire acondicionado en forma de calor, que el nombre de este aparatito en realidad es bomba de calor, heat pump, en los libros en inglés. ¿Qué hago? Dependiendo de la temperatura, porque ahora vamos a hacer el mismo desarrollo que hicimos hace un ratito. Dependiendo de la temperatura, yo lo que podría lograr, no sé, en este caso, es que este QF de los 1500 sean 700 vengan de acá. 700 kilocalorías vengan de la fuente fría. Kilocalorías. Si vienen 700 kilocalorías de la fuente fría, aquí yo voy a requerir comprar la Egesa, en vez de 1500, le compraré 800. Porque parte de ese calor que yo necesitaba, lo bombeé, se lo saqué al ambiente y lo mandé para adentro. ¿Se entendió? Ahora, ¿cuál es la mínima cantidad de trabajo que yo tengo que entregar para que se cumpla esto? Es lo mismo que con la máquina térmica. Con la máquina térmica propiamente dicha, yo obtenía la máxima cantidad de trabajo de la máquina térmica cuando la máquina era reversible. Acá, la mínima cantidad de trabajo que yo tengo que entregar va a ser si esa bomba de calor opera en forma reversible. Y depende de las temperaturas. Entonces, a ver, acá está. Entonces, ya no voy a escribir tanto, ya a esta altura ya estoy cansado. A ver, esto es una bomba de calor. Tengo una fuente caliente, una fuente fría, me interesa mandar un QC a la fuente caliente, para ello saco calor de la fuente fría y necesito entregar trabajo al sistema, si no, no ocurre el proceso. Fíjense que las ecuaciones que tengo que plantear son exactamente las mismas que planteé para la máquina térmica, propiamente dicha. Planteo balance de energía, planteo condición de equilibrio o de reversibilidad. No tiene ningún cambio esto. ¿Sí? Ahora tengo que definir qué pretendo. ¿Qué me interesa? ¿Cuál es mi objetivo de hacer funcionar una bomba de calor? Nos quedan 10 minutos de clase, respondan rápido. Me interesa, bueno, respondo yo. Me interesa QC. Eso es lo que yo quiero. ¿Y qué le entrego para obtener ese QC? Le entrego trabajo. ¿Sí? Fíjense que QC y trabajo tienen signos opuestos. Pongo un signo menos adelante. Y esto me define el coeficiente de performance. Acá se llama coeficiente de performance e ineficiencia porque no varía entre 0 y 1. Ya lo vamos a analizar ahora.
Entonces, de vuelta, la resolución es la misma. Acá planteo la definición de variación de entropía para la fuente caliente. Aquí. La variación de la fuente de entropía para la fuente fría. Aquí. Despejo QF. ¿Sí? Y lo reemplazo en el balance de energía. Cuando hago todo eso, encuentro cuánto vale QC sobre W, menos QC sobre W, y llego a esto. Que es la forma del coeficiente de performance de una bomba de calor. Entonces, fíjense, ¿cuándo yo voy a tener que aportar la menor cantidad de trabajo posible? Si TC y TF son prácticamente iguales, me va a ser muy fácil bombear calor. Tengo que aportar poco trabajo. ¿Sí? Significa, si TC es casi igual a TF, esto estoy dividiendo por 0, el coeficiente de performance en un extremo va a ser infinito. ¿Sí? Significa que la cantidad de trabajo que yo voy a necesitar aportar tiende a 0. Si por el contrario, TC es mucho más grande que TF, vamos al otro extremo. Si TC es mucho mayor que TF, en esto, aquí, se desprecia TF y esto me queda 1. En ese caso estoy casi en la situación de la estufa cuarzo. QC y trabajo son lo mismo. Entonces, analizando los extremos, uno puede decir que el coeficiente de performance de una bomba de calor va a variar, ¿sí?, entre infinito y 1. Bueno, me quedó pendiente el refrigerador, que lo vamos a iniciar la clase que viene refrescando esto bomba de calor y vemos el refrigerador, ¿sí? Que van a ver que es un análisis muy parecido. Acá todavía no analizamos qué pasa cuando todo el sistema es irreversible, ¿sí? Obviamente, si el sistema es irreversible voy a obtener menos trabajo en la máquina térmica y voy a gastar más trabajo en la bomba de calor y en el refrigerador, ya lo vamos a analizar. Y todavía, y esto si bien yo lo voy a mencionar, ustedes lo van a resolver en las clases prácticas con más intensidad. ¿Qué pasa cuando varía las temperaturas? Las temperaturas no son constantes. ¿Sí? ¿Cómo trabajamos con las temperaturas que no sean constantes? Así que bueno. Bueno, hasta acá quedamos bien. Yo creo que el viernes no tienen práctica, me parece, ¿no? ¿Le dijo algo el ingeniero Castillo? No, profe. No dijo nada. Yo voy a hablar con él. Me parece que estén atentos a la página, al aula virtual en la parte de noticias. ¿Sí? Porque lo más lógico es, o que él no dé todavía la práctica. Ya estamos muy bien, pues estamos terminando. Nos quedan dos prácticos más. ¿Sí? Vamos bien en el tiempo. O yo tomo la clase el viernes, o directamente, no, lo más lógico sería que no den la práctica del viernes y yo agarre lunes y martes. ¿Sí? O empiecen a ver la práctica del viernes, los primeros problemas. ¿Ahí está? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ahora sí veo el chat, que antes no lo veía. Sí.
¿Hasta qué trabajo práctico se llega para el primer parcial? Ya no me acuerdo yo. Hace rato que no doy prácticas. A ver, déjenme ver la guía de trabajo práctico. Y ya le digo exactamente. Espera que estoy viendo acá. 6. ¿Ustedes ya terminaron el práctico 6? Sí, profe, ya lo terminamos en la clase pasada. Depende de su definición de terminar. Bueno, agárrenlo una. Eh, No, a ver, con todo lo que vimos, tienen hasta el práctico 5, el práctico 7 para hacerlo. Lo que pasa es que estos temas son muy importantes porque fíjense que, primero que es uno de los objetivos primarios de la termodinámica, resolver máquinas térmicas y ciclo refrigerador y ciclo de bomba de calor. ¿Sí? Con lo que vimos hasta ahora, ustedes ya pueden resolver hasta el práctico 5 perfectamente del práctico 7. Y el parcial va hasta el práctico 9 inclusive. O sea que le están faltando 3 prácticos. Nosotros normalmente antes del parcial damos toda la semana anterior al parcial de consultas. Genial. ¿Sí? Yo, chicos, insisto en algo, ya se lo dije antes, insisto hasta ahora, vayan viendo los problemas, vayan planteándose las dudas, no me vengan a la consulta a escuchar a ver qué consulta el otro, así yo agarro algo, porque es muy común eso. ¿Sí? Nosotros en la consulta queremos tener intercambio, discusiones con ustedes. No tenemos todavía una fecha, todavía no me puse de acuerdo para la fecha exacta del parcial. ¿Sí? Pero va a estar en la primera de octubre por ahí. No estamos apurados con los tiempos, así que se puede manejar. Teórica y práctica, no. El parcial es un problema o 2 problemas como mucho. Es a libro abierto. Vamos a usar los sistemas que tenemos en el aula virtuales. Como verán que en el libro abierto ustedes pueden tener los libros, la carpeta, háganse machete, todo lo que quieran. Lo que no pueden, y confiamos en ustedes, es interaccionar entre ustedes. No es un parcial grupal, es individual. Son problemas que combinan varios trabajos de la práctica, ¿no? Varios problemas de la práctica. Consultas de ambas, teórica y práctica, sí, en las consultas, estoy leyendo el chat, ¿no? En las consultas damos consulta de teoría y de práctica, eso desde ya. ¿Sí? Es que no está disociado. No es que la teoría me va por un lado y la práctica me va por otro. ¿Sí? Lo que no hacemos en el parcial es tomar preguntas teóricas, nada más. Pero para resolver los problemas tienen que tener los conceptos claros. ¿Algo más? ¿Listo? Estén atentos en el chat de noticias, porque por ahí, yo me adelanté, por ahí el ingeniero Castillo quiera dar algo más, quiera hacer repasos hasta ahí, todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, miren en el aula virtual, en la pestaña de noticias. Por ahí decido yo agarrar la clase del viernes y terminar. No, pero no tiene sentido porque vuelvo a agarrar la del lunes y la del martes, así que no. No hay problema. Muy bien, si no hay más preguntas, nos vemos conmigo el día lunes. Buen fin de semana para todos. Y cuídense. Y estudien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.